congregados en el nombre del resucitado, del que vive y reina por los siglos de los siglos. Estamos congregados en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor resucitó. Este es el día de la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a esta transmisión que auspicia la Iglesia Emanuel de Cuernavaca. Nos alegramos de su compañía y les invitamos a adorar a Dios. Les invitamos a que en un mismo espíritu glorifiquemos su nombre y nos unamos en este tiempo de exaltación, de confesión de su señorío, de su gloria y de reconocimiento de su gracia redentora, de su misericordia, de su fidelidad, de la proclamación de las promesas cumplidas. Así que comencemos, hermanos. Es el tiempo de dar inicio a nuestra celebración de adoración y proclamación. Oh Dios, meditamos en tu amor inagotable mientras adoramos en tu templo. Como lo merece tu nombre, oh Dios, serás alabado hasta los extremos de la tierra. Tu fuerte mano derecha está llena de victoria. Que se goce la gente, que se alegren todas las ciudades a causa de tu justicia, pues así es Dios. Él es nuestro Dios por siempre, y para siempre nos guiará hasta el día de nuestra muerte. Salmos 48, 9 al 11 y 14. Amén. Amén. Cantemos al Señor este hermoso canto contemporáneo. Tú fuiste verbo en el principio.
su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinas. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Oremos al Señor. Padre Santo de gracia infinita, estamos aquí congregados en este día en que estamos tan gozosos recordando que tú dejaste esa tumba y que tú vives, Señor, y que tú reinas eternamente y para siempre junto al Padre, Señor Jesús. Gracias, gracias por la victoria sobre la muerte y sobre el pecado, porque de esa manera tú sellaste nuestra redención. Recibe la gratitud que hoy tu pueblo, tus hijos, tu iglesia te da, te ofrecemos. Amén, Señor. En tu glorioso nombre bendito. Amén. Amén, amén. Un himno histórico, loores dada a Cristo el Rey, es un himno marcial, un himno de exaltación. Postrados, aceptados.
Elevemos al Señor nuestra oración de confesión, reconociendo nuestra necesidad de su perdón, de su misericordia en nuestras vidas. Imperfectos como somos, venimos a Él para abrir delante de Él nuestro corazón, derramar delante de Él nuestra alma y suplicar su perdón. Oremos, hermanos. Dios de misericordia y bondad, Dios infinitamente justo y santo, infinitamente recto. Oramos a ti, Señor, porque tú nos conoces, tú disciernes lo profundo de nuestro ser y sabes de nosotros aún lo que nosotros mismos no sabemos, y por eso venimos a ti, Señor, para confesar delante de ti nuestra condición. Hemos pecado, Dios, hemos desobedecido tu voluntad, hemos caminado en contra de tu ley, hemos infringido tus mandamientos. Confesamos nuestro pecado, Dios, somos malos. Nos hemos apartado detrás de las pasiones sucias, de las pasiones más viles, de nuestros apetitos más mezquinos, de aquello que debiera avergonzarnos y que no siempre nos avergüenza. Al contrario, es aquello en lo que en ocasiones hallamos nuestro regocijo, nuestra satisfacción, nuestro placer. Es algo que en ocasiones nos apasiona de tal manera que no podemos ejercer dominio sobre ello, Padre. Hoy lo confesamos delante de ti y pedimos perdón. Amén. Límpianos, Señor, con la sangre de Jesucristo. Lávanos, Padre, lávanos de nuestros odios, lávanos de nuestras mezquindades, lávanos de nuestra soberbia, de nuestra altivez, de nuestra arrogancia. Lávanos, Señor, de nuestra dureza de corazón, de nuestra necedad, Señor. Lávanos de nuestra inmundicia. Lávanos, Dios, de nuestra impureza. Lávanos, Señor, de nuestra lascivia. Lávanos, Señor, de nuestros apetitos insanos, sucios y viles. Ten compasión de nosotros. Venimos a ti porque necesitamos, Señor, reconciliarnos contigo por medio de Jesucristo, tu Hijo, y sabemos que tú has abierto la puerta para nuestra redención a través de Él, y no solamente estamos convencidos de la obra redentora de Jesucristo porque le confesamos a Él como nuestro Salvador, sino que aún más, Señor, constantemente venimos a ti buscando ser lavados con su sangre, porque constantemente caemos y faltamos. Padre, perdónanos. Confesamos nuestro pecado delante de ti. Lávanos, Padre, límpianos. Purifícanos, Padre, como dice el salmista. Mira adentro de nosotros y ve si hay en nosotros camino de perversidad y guíanos por el camino eterno. Glorifícate en nosotros. Danos hoy, Señor, la certidumbre de que nada puede apartarnos de tu amor, ni aún nuestro pecado, ni aún nuestras faltas, nuestros errores, nuestras equivocaciones y nuestra necedad, nuestra rebeldía. No tienen el poder, la capacidad de separarnos del amor tuyo, Señor, Amén, que es en Cristo Jesús, porque tú has determinado hacer de nosotros el objeto de tu gracia a través de Jesucristo, tu Hijo. Y en su nombre, Señor, en su nombre y solo por sus méritos oramos en esta hora y te damos la gloria. Amén. Amén. Decimos juntos esta que es nuestra declaración de la seguridad de perdón. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él nos capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13, 20 y 21. Con la misma melodía del himno
al Dios de Abraham loor que cantamos el jueves pasado, ahora cantamos este himno de resurrección. Solamente recordemos que esta es la misma melodía. Vamos a decir todos juntos esta lectura en la palabra del Señor y terminando voy a hacer la oración por los niños. Y decimos todos, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14, 1 al 4 y 6. Oremos, hermanos. Padre Santo de gracia infinita, hoy en este mediodía estamos aquí una vez más para rendirte honra y gloria y para pedirte de una manera muy especial por nuestros niños, para suplicarte, Señor, que tú los bendigas. Tú afirmaste que de ellos es el reino de los cielos y que nosotros, los adultos, no estorbemos en ninguna manera. Amén, Señor. Así que, Señor, te ruego que des una dirección y sabiduría a sus padres, Amén. a todos los padres de los niños, para no ser estorbos en sus vidas, sino todo lo contrario, ser de bendición, ser de guianza para ellos, ser de ejemplo para ellos, Señor, porque se aprende lo que se vive, no lo que decimos, sino lo que hacemos. Y eso que perdure en el corazón de ellos, de manera que crezcan en tu palabra
en tu camino, Señor, y afirmes la fe de sus corazones, para que te confiesen como el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo como único y Señor y Salvador en sus vidas. Bendice a estos nuestros niños, no tan solo de Manuel, sino todos los hijos del pacto de la gracia, aquellos que tú tienes apartados para salvación. Y te rogamos por nuestra descendencia, por los que no han nacido, Señor, te lo suplicamos, porque sean hijos de tu gracia, porque vivan para amarte, para honrarte, para servirte y bendecirte. Te lo rogamos todo en el glorioso nombre del resucitado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. La lectura de la palabra de Dios es en el Evangelio según San Juan. Vamos a leer en el capítulo 20, los versículos 24 al 31, y la lectura bíblica está en pantalla para que puedan unirse con nosotros leyendo en una sola voz. Leemos la palabra del Señor. Esta es la Nueva Versión Internacional. Siguiendo la pantalla, la lectura bíblica. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Juan 20, 24 al 31. Amén. Amén. Este es el tiempo de nuestra reflexión en la palabra. Resucitó, la paz sea con ustedes. Esta tarde, hermanos, es una ocasión especial porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en un momento diferente al que habitualmente lo celebramos cuando estamos congregados como iglesia, y eso se debe a las circunstancias que estamos viviendo, que naturalmente nos impiden congregarnos con la misma naturalidad y con la misma facilidad con que lo hacemos cada domingo de resurrección y como lo hacemos cada domingo, por supuesto. Pero hemos leído esta porción de la Escritura y no hemos leído el pasaje en donde las mujeres experimentan el hallazgo de la tumba vacía. La razón es porque no estamos en el culto matutino. Quiero respetar eso, que es una circunstancia exclusiva de la celebración de resurrección cuando celebramos el culto matutino, y quiero decirles que he extrañado esta mañana el culto matutino y está bien. Es bueno que experimentemos un paréntesis en esta ocasión porque nos permite añorar las cosas que hemos vivido, que hemos disfrutado y de las cuales no debiéramos de privarnos, pero en esta ocasión estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en una celebración de 12 del día, entonces ya estamos más tarde. Y ese día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo
cuando estaban reunidos por la tarde, cuando parecía haber sucedido todo aquello de la noticia que corrió entre ellos, Tomás no terminaba de creer. Ya había oído la versión de los demás. Aquí todavía reunidos tuvo el testimonio de todos diciéndole: hemos visto, el Señor resucitó. Pero Tomás dice: si yo no meto mi dedo, si no meto mi mano, no creeré. Y de allí viene ese refrán popular que dice: como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Finalmente Tomás creyó. Tomás creyó porque vio, y Jesús se lo dijo: porque has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y sin embargo creyeron. Al final del pasaje que leímos hoy, esta porción de la Escritura dice: pero estas, y se refiere a la historia, se refiere a las noticias, se refiere a las evidencias textuales escritas acerca de el ministerio, de la vida, de la pasión y de la resurrección, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El escritor sagrado dice: pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Juan 20:31. Ahora bien, el credo de los apóstoles, que es el primer documento de fe que podemos decir que resume los elementos fundamentales de la fe evangélica, la fe que Jesús dejó a los apóstoles y que los apóstoles dejaron a la iglesia del primer siglo. Este resumen de fe dice: recordemos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. El credo apostólico continúa: y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Amados, declaramos creer en la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo hacemos en una ocasión como hoy, cuando celebramos con alabanza y con exaltación la resurrección de Cristo en medio de una circunstancia tan crítica como la que estamos viviendo, que nos mantiene en el aislamiento y en el temor generalizados. Es también una coyuntura que parece revelar nuestra deficiente e inconsistente manera de creer. Permítanme guiarles hacia este rumbo de la reflexión bíblica, porque nuestra fe se parece más de lo que nos imaginamos a la fe, a la capacidad y a la manera de creer de Tomás. Estamos más identificados con Tomás de lo que pensamos. Así que hablo de creer con una flaca y debilitada forma de creencia que nos mantiene vulnerables, que nos somete a una realidad de mediocridad espiritual y de incertidumbre permanente.
la fuente de la frustración en la vida de muchos cristianos, la fuente del fracaso espiritual, de la mediocridad espiritual, de una vida devocionalmente pobre, de una incapacidad para enfrentar circunstancias adversas, de una pérdida del dominio propio, de una impotencia y de un silencio para testificar de Jesucristo, radica en nuestra manera de creer. Estamos hablando de una manera deficiente, inconsistente, flaca y debilitada de creer. Aún los creyentes estamos viviendo este cuadro. Ahora, estoy hablando de que el estilo de creencia que está en auge hoy día, incluso entre aquellos que nos decimos cristianos, es uno que en primer lugar no involucra la vida. No involucra la vida. Y no está sustentado, además, en las fuentes reales y objetivas de la verdadera certidumbre, de la genuina certidumbre. Nuestro estilo de creer no involucra la vida, hermanos, porque la mayoría de los creyentes vemos y definimos nuestra forma de creer como un apartado independiente de la cotidianidad. Se trata de una carpeta en nuestra vida, como las carpetas que tenemos en nuestros archivos, en nuestros equipos móviles o en las computadoras o en las tabletas. Es una carpeta que tiene una etiqueta que dice Dios, y en esa etiqueta está todo lo que definimos como intangible, todo lo que se mantendrá en un paréntesis de espera durante casi toda la semana, hasta que sea domingo. O hasta que estemos en una circunstancia verdaderamente crítica que nos haga desempolvar la Biblia y buscar desesperadamente un poco de socorro espiritual, porque nuestra manera de creer es tan flaca, tan pusilánime, tan débil, que nos mantiene en un estado de mediocridad espiritual e incapacitados para enfrentar con certidumbre la adversidad. Tal vez usted no esté de acuerdo conmigo. Déjenme continuar exponiendo, porque esto tiene mucho sentido. Parecía que el resto del grupo de los discípulos estaban convencidos de lo que había sucedido, excepto Tomás. Y en muchos de nuestros casos, nosotros somos la excepción. Miramos a los demás y nos quedamos mirándolos como pensando, ¿qué les pasa a estos crédulos, ingenuos? Pero así vamos y cantamos acerca de la resurrección, y así nos congregamos en los días como hoy para conmemorar algo tan significativo para la cristiandad. Ahora, lo siguiente es que en nuestra manera de creer, en nuestra forma de creer, no está vinculada a nuestra vida, además de que no está vinculada a las fuentes reales, únicas y auténticas de la certidumbre para todo el que cree. ¿Cómo es esto? El problema no es si crees o si no crees. El problema, amado hermano, es que tienes que preguntarte qué es lo que crees y de dónde procede la certidumbre de lo que crees. Así que vayamos un poco más. No solamente nuestra manera de creer está como una carpeta, un sector independiente o un departamento aislado de nuestra vida, que no compromete nuestra cotidianidad, nuestra manera de vivir, sino que además no está vinculado, anclado a la fuente verdadera de nuestra certidumbre. En realidad, hermanos, respecto de esto último, conforme a los hechos, por encima de la teoría de las cosas, creer ha significado para nosotros, aún para los que nos decimos cristianos, una forma de dependencia de lo que consideramos la fuente verdadera de nuestra auténtica certidumbre. ¿Y en dónde creen que radica? Radica en el trabajo, radica en el bienestar, radica en la salud completa,
radica en el confort, radica en los recursos, radica en las facilidades y radica como cuando elegimos un hotel al cual vamos a ir para pasar un tiempo de vacaciones, de ese tipo de vacaciones que se llama todo pagado, todo incluido, all inclusive. Buscamos aquellos hoteles, aquellas compañías que tienen las mejores amenities, las mejores facilidades, las que ofertan más. Entonces, somos más felices, vivimos con mayor certidumbre y estamos más dispuestos a creer cuando tenemos todo resuelto. Tenemos internet, tenemos Netflix, tenemos juegos de video, hay palomitas en la despensa. Yendo aún más allá, para nosotros es más poderoso y determinante para lo que creemos aquello que sentimos, aquello que experimentamos. Es exactamente el caso de Tomás. Podemos darnos cuenta, Tomás exigía tocar, ver y sentir. Es nuestra realidad. Para nosotros es más creíble, más poderoso y más determinante. Nos comunica más paz, más tranquilidad. Cuando podemos sentir, cuando podemos experimentar. Y eso lo colocamos por encima de lo que está escrito en la palabra. Por encima de lo que Dios dijo. Por encima de lo que Dios reveló. Por encima de lo que Dios ha hecho. No es suficiente lo que Dios dijo. No es suficiente lo que Dios hizo. No es suficiente lo que Dios cumplió. A esto, lo que procede de nuestra capacidad de sentir, de nuestra capacidad de experimentar o nuestra capacidad de entender y de interpretar la realidad conforme a nuestras propias maneras de entender, nuestra comprensión, a eso le atribuimos mayor autoridad por encima de lo que Dios ha revelado. Pregúntate, ¿cuánto dependo de lo que toco, de lo que veo, de lo que pruebo, de lo que experimento? Así es como nuestras emociones, así es como nuestros sentimientos, nuestras premoniciones o nuestras corazonadas. Hay que oír a esos cristianos que dicen, ay, siento una cosa, ay, me está dando un no sé qué, como que fuera a pasar algo. A eso parece atribuirle por encima de la credibilidad que le atribuimos a Dios más peso, más autoridad y más veracidad. A eso parecemos atribuirle mayor poder para comunicarnos paz y tranquilidad. ¿No les parece sorprendente que vivamos con el estilo de creencia de Tomás? Mientras esta es nuestra convicción, hermanos, no necesitamos a Dios. Así que leer acerca de la resurrección de Jesucristo es más parte de una forma de espiritualidad y fervor que consideramos accesorio como para una vez al año el domingo de resurrección. Es algo decorativo, es algo estético, no necesariamente esencial y mucho menos vital. Podemos vivir sin eso. Cuidado. Esto fue lo que le sucedió a Tomás. Mientras todos habían pasado el día azorados, impresionándose de lo que habían oído y de lo que habían visto y de lo que todos testificaban, Tomás determinó permanecer en su actitud. Todavía transcurrió una semana bajo esa forma de pensamiento. Piensa en este momento, ¿te pareces un poco a Tomás? ¿No te identificas un poco con Tomás? ¿No te sientes un poco como Tomás? ¿No has tratado con Dios y no has tratado a Dios como Tomás estaba tratando a Jesucristo, el resucitado? Esto fue lo que sucedió entonces. Algunos de los discípulos creyeron sin creer. Pasaron más de la mitad del ministerio de nuestro Señor Jesucristo oyéndole decir cosas que no entendían y pensaban, pues, ¿quién sabe de qué habla?
Solo querían creer lo que querían creer. Se determinaron a creer lo que querían creer. Se determinaron a oír lo que quisieron oír. Se determinaron a ver lo que quisieron ver. El Señor Jesucristo dijo una y otra vez: el que tenga oídos para oír, oiga. Creyeron las profecías, pero nunca llegaron al punto en el cual asociaron esto con su realidad. No entendieron la dimensión en donde esto impactaba sus vidas como verdad, cumpliéndose en medio de ellos. En el fondo de esto prevalece un estilo de creencia que se identifica más como una forma de ateísmo práctico. Un ateísmo que niega lo intangible, lo que no parece significar una solución inmediata, lo que no provee una satisfacción inmediata. Queremos las cosas ya, en el instante. Y cuando Dios habla de la eternidad, de la vida, de la salvación y de la resurrección, pues habla de cosas que no están pasando ahorita. Yo tengo otras situaciones más inmediatas que tengo que resolver y aquello me distrae de lo inmediato, de lo apremiante, de lo urgente. Así que nuestra manera de creer está determinada por las cosas efímeras, pasajeras y triviales, que por su temporalidad van a durar poco. Y esa es la razón por la cual muchas personas creen durante la crisis y cuando la crisis pasa se olvidan de Dios. Es una manera terrible de creer, es una manera miserable de creer, es una manera pobre, es una manera paupérrima de creer. Y en eso cabe perfectamente la resurrección, hermanos. La resurrección de Jesucristo cae en esta condición, a la que la gente común que desconoce de los propósitos, los caminos, el trato con Dios, no le encuentra aplicación, no le encuentra sentido práctico alguno. Y entonces pasa la hoja a otra cosa que sea más inmediata. Me gusta más hablar de que el Señor es mi pastor y nada me faltará, porque eso tiene que ver con el aquí y el ahora, el presente. Nadie se fija que al final del Salmo 23 dice: en la casa del Señor moraré por largos días. Porque para Dios la eternidad nunca jamás es un asunto irrelevante, siempre es el propósito primordial, esencial, en el que Él está interesado. Así que prevalece la búsqueda utilitaria de Dios. Vengo a Dios por lo que quiero conseguir de Él. Esa es la razón por la que muchas personas ven a Dios como un cajero automático. Van, sacan lo que necesitan y se van. Nadie se toma selfies con su cajero automático entregándole el dinero. ¿Tienes una selfie con Dios? ¿Haciendo algún milagro para ti? ¿Respondiendo alguna oración para ti? Es probable que tienes una memoria remota. Es probable que tienes una memoria ligera, leve. Pero cuando tu manera de creer es así, limitada, escasa, pobre, sin el sustento real, sin la fuente de la certidumbre que radica en la verdad de Dios, te vas a ver tropezando una y otra vez porque no tienes un sistema instalado de cómo sobrevivir a la ansiedad. Tu manera de creer no te ha permitido establecer un mecanismo que te proteja ante la ansiedad, ante la adversidad. Así que hoy, en el día del Señor, el día Domine, que significa día del Señor, en el que celebramos la resurrección de Jesucristo, conviene hablar de cuáles son las verdaderas fuentes de nuestra certidumbre como creyentes.
¿Cuáles son las verdaderas fuentes de nuestra certidumbre como creyentes en Jesucristo? Los creyentes en Jesucristo, el resucitado, creemos en lo que Dios ha hecho. Creemos en lo que Dios está haciendo y creemos en lo que Dios hará. Esto es sencillamente lo que se ha revelado. Lo dice Juan 20:31. Estas se escribieron para que ustedes tengan conocimiento de ellas y conociéndolas crean y creyendo tengan vida eterna. Esto es lo que ya nos fue dicho. Esto es lo que ya nos fue declarado desde la antigüedad y nos ha sido dicho y revelado de manera explícita en la palabra de Dios. ¿Por qué ir a tocarles las puertas y despertar a los profetas contemporáneos? ¿Por qué la gente tiene esta hambre de ir a encontrar el coronavirus en algún texto bíblico y andan compartiendo publicaciones y posts en donde dicen, aquí está el coronavirus, aquí aparece en Deuteronomio, aquí aparece en Ezequiel, en Jeremías, en Apocalipsis? Si tú creyeras verdaderamente en lo que está escrito y desde la antigüedad fue establecido, tú sabrías que Dios te ha dado fuente veraz, fidedigna, indubitable de fe, para que no medres, para que no mendiguemos, para que no andemos hambrientos de certidumbre, cuando la incertidumbre y la duda, cuando la adversidad y la crisis vienen a nuestra vida. Así que esto que pasó hoy, la resurrección de Jesucristo, no es algo que Dios se sacó de la manga a última hora para ver cómo resolvía una situación que se le salió de control. Esto es lo que creemos muchas veces acerca de la manera de obrar de Dios, pero Dios no obra así. Esto está determinado por un principio simple. Dios estableció que así sería y así fue. Jesús lo dijo en más de una ocasión, una y otra vez, y los demás se quedaron pensando, ¿de qué habla? El principio fundamental de toda manera de creer para el creyente en Jesucristo es este: lo que Dios hace y lo que Dios dice es una revelación de lo que Dios es. Lo que Dios hace y lo que Dios dice es una revelación de lo que Dios es. En lo que Dios hace, tanto como en lo que Dios dice, está revelado quién es Dios, cómo es Dios. En ello está revelado cuál es su muy personal, su muy particular manera de tratar con nosotros. Hemos leído en la Biblia más de una vez, una tras otra, por amor de mi nombre. Y esto es lo que significa por la honra del nombre, por la honorabilidad del nombre de Dios. La veracidad de Dios está en juego. Y esa es la fuente de nuestra certidumbre. Lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha dicho es lo que Dios es. Podemos además conocer y comprender sus propósitos y las maneras en que Él suele conseguir el cumplimiento de estos propósitos, porque Él es soberano y está escrito. La razón por la cual falla nuestro sistema de enfrentar la adversidad y la crisis es porque no hemos leído con suficiente detenimiento y profundidad lo que está escrito acerca de la soberanía de Dios y la manera en la que Dios señorea por encima de toda potestad. Él está a la cabeza de la historia. Nada, absolutamente nada escapa a su autoridad. Así que cuando estamos dependiendo y vinculados de la fuente genuina de nuestra certidumbre, es simplemente porque estamos creyendo en Dios,
vinculados a Dios y conocemos más y mejor a Dios a medida que caminamos aún en medio de la tempestad. Así que la fuente de nuestras certidumbres no son las cosas, no son los objetos, los recursos, los bienes, las reservas, las facilidades o los medios que ahora van a escasear. No es nada de todo eso con lo que contamos o con lo que contábamos o con lo que contaremos. Nada de eso, de lo que podemos echar mano. Porque puede llegar un momento como el que estamos viviendo ahora en el que no vamos a tener eso. Probablemente ni siquiera la salud completa. Probablemente tengamos que salir y vernos ante el espanto de salir cuando ya hay una ley marcial y hay toque de queda y hay que ir por un mandado y entonces la calle está solitaria y estamos preocupados. Dios quiera que no te pase. Dios quiera que no lleguemos a ese punto. Sin embargo, nuestro sistema falla porque no está dependiendo de la fuente original de toda certidumbre. Todo eso finalmente termina siendo todo eso, los recursos, los bienes, el confort, las reservas, el bienestar, el refrigerador abierto, lleno, el refrigerador a rebosar, todo eso termina siendo absolutamente efímero, irrelevante, superfluo. Cuando entramos en una crisis de creencia que pone nuestras vidas bajo presión, vamos a necesitar algo más que eso. Así que este es el llamado y esta es la oportunidad. El mensaje de Jesús al revelarse a los discípulos congregados en el secreto de aquella habitación con temor, con incertidumbre, porque temen a la persecución, es una palabra simple, es una palabra profunda, pero es una palabra común. Es una palabra que le han oído decir antes. La paz sea con ustedes. Jesús entra en medio de ellos y les dice, Shalom. El saludo de la paz en su más profunda expresión. No solo la paz con los que están alrededor, no solo la paz con los cuales puedes saludarte afectuosamente, no solo la paz con tu club de amigos, con tu más cercano e íntimo vínculo familiar, sino la paz que prevalece dentro de ti, que es la paz con Dios. La paz de saber que Dios tiene el control cuando tu corazón está atemorizado. Así que esta manera de Jesús de llegar a ellos y saludarlos habla de la necesidad que ellos están experimentando en medio del duelo por los acontecimientos que se han precipitado. Sin embargo, no todos creen de la misma manera. Ahí está el caso revelador de Tomás. Sin la certidumbre que viene de Dios, hermanos, por la obra de su Espíritu Santo, que nos da testimonio interior de la verdad, carecemos de paz. La paz no es un accidente. La paz no sucede después de oír 4 o 7 horas de alabanzas en tu teléfono con los audífonos puestos. La paz no acontece cuando tú has oído una predicación inspiradora que te dice, ¡ay, qué lindo! Ni siquiera cuando estás sentado en la iglesia escuchando la predicación y te quedas dormido porque sientes esa paz. No, la paz acontece cuando tu trato con Dios te da certidumbre interior. La razón de ello es que la paz es consecuencia de la certidumbre y no del bienestar, no de la solvencia, no de la capacidad.
Así que si temes algo, si te angustia algo, si hay una circunstancia en la cual de pronto piensas que puede acontecerte a ti o a los que amas algo que te roba la paz, pregúntate cuál es la fuente de tu certidumbre. Y luego cuestiona tu manera de creer. La fe que vence al mundo, hermanos, está fundada en Jesucristo, el resucitado. La resurrección de Jesucristo es el hecho central del Evangelio. La resurrección de Jesucristo es el hecho que coloca a Jesús en el centro mismo del Evangelio y en la médula de la historia de la salvación. Por ello, el Evangelio predicado por los apóstoles y por los primeros evangelistas incluyó de manera ineludible e indubitable una clara afirmación de la resurrección de Jesucristo. No de cualquier resurrección, no de la resurrección en sentido teórico o en un modo infinitivo, la resurrección. No es una creencia X. No es una creencia en la veracidad de la resurrección. Ni siquiera es una creencia en la veracidad de la resurrección como un hecho comprobable o como una doctrina que no podemos soslayar. No. Es el testimonio de esta resurrección. Es el testimonio de la resurrección que marca la historia de la humanidad y que marca a la humanidad. La que evidencia el cumplimiento de todo lo anticipado por los profetas. Es esta la resurrección de Jesucristo la que inaugura el escatón, el tiempo postrero, el acontecimiento final que representa como una especie de tapa de alcantarilla que se levanta y en la cual como un remolino espantoso se precipitará todo acontecimiento y entonces será el fin. Un fin que no tiene por qué espantarnos, sino un fin que esperamos. Porque entonces, a la final trompeta, en medio de la voz de las multitudes, vendrá el Señor. Así que creer en la resurrección de Jesucristo no es una creencia irrelevante. En el día de la resurrección de Jesús, la paz sea con ustedes. Amados hermanos, en el día de la resurrección de Jesucristo, la paz sea con ustedes. Confíen en Dios, descansen en sus promesas, confiesen que sus temores se debilitan al ver la tumba vacía. Acierten a concebir renovada esperanza ante el testimonio de Cristo viviente, invicto ante el peor y más devastador enemigo que es la muerte y la condenación. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? En Primera de Juan, el mismo autor del Evangelio, que refiere las cosas que fueron escritas, nos dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Y leemos en Apocalipsis, capítulo 12, versículos 10 y 11. Luego oí en el cielo un gran clamor:
Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Este día es el día de la resurrección. Jesucristo resucitó, amados. Resucitó. La paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Que el Señor les bendiga, amados. Este es el tiempo de la intercesión. Oremos al Señor. Padre justo y bueno, estamos clamando por tu favor y tu bondad. Tu iglesia confiesa que de ti viene toda buena dádiva, todo don perfecto. De tu mano generosa recibimos todo. Hoy encomendamos a tu cuidado y protección soberanos la vida de tu pueblo, Señor, la vida de tu iglesia. Preserva a tus hijos, Dios, de todo mal. Guárdalos, Señor, debajo de tus alas, a la sombra del Altísimo, Señor. Cúbrenos de todo mal. Libra nuestro pie de todo lazo, de toda trampa. Quita, Señor, todo tropiezo al andar de tus hijos. Guarda, Padre, a tu pueblo. Bendice a tus redimidos, Señor. Oh Dios, encomendamos delante de ti a nuestros hermanos enfermos. Obra sanidad en ellos, ten misericordia, haz providencia para su atención médica. Líbralos de todo contagio, Señor. Provee para ellos todo cuanto necesiten para su adecuada atención. Padre, bendice, Señor, a nuestros hermanos, hijos tuyos que están padeciendo este mal. Ten misericordia de ellos, alcánzalos con tu mano de sanidad poderosa. Bendice a los médicos, todos los médicos y el personal hospitalario que está atendiendo en esta circunstancia de riesgo altísimo a las personas contagiadas. Ten misericordia de ellos. Y Padre, a aquellos que están contagiados y aún no han recibido atención, permite, Señor, que les sean abiertas las puertas para que sean atendidos. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos por tu providencia en la mesa de tus hijos en este tiempo que se muestra como un tiempo difícil, como un tiempo de estrechez, como un tiempo de escasez, como un tiempo de necesidad en el cual podemos estar enfrentados a circunstancias limitadas, Padre. Bendice a tus hijos, guárdalos, Padre, en su economía, en su mesa, provee lo necesario, que no les falte a los hijos de tus hijos el bien, la bendición, la providencia. Padre, a los que están en la circunstancia de perder su empleo, resguárdalos con tu mano de providencia fiel, de misericordia y de bondad. Señor, ayúdanos a ser también misericordiosos y compasivos con quienes están cerca de nosotros, a compartir lo que tenemos y a hacer bendición en las vidas de nuestros hermanos. Padre Santo, oramos en el nombre de Jesucristo que nos des paz en nuestros hogares en estos tiempos en donde estamos forzados a la convivencia por más de lo que estamos habituados. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, a conciliarnos, a estar en paz, a llevarnos en una relación de respeto, de tolerancia, de consideración. Padre, a amarnos, como tu palabra lo dice, porque el prójimo no empieza de las puertas para afuera, está aquí dentro, cerca de nosotros, es el más próximo y está emparentado por sangre con nosotros. Bendícenos, ten compasión de nosotros, danos reconciliación, danos amor, danos gracia unos con otros. Padre, bendice a tu pueblo en este día. Agradecemos tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Suplicamos tu bendición amplia, extensa, tu bendición fiel sobre la vida de tu pueblo. Señor, clamamos porque tú en este tiempo nos despidas con paz en nuestros corazones y con la certeza plena de que Jesucristo ha resucitado. El Señor está en medio de nosotros y nos dice: paz, paz para ustedes.
Paz para cada uno, Señor. Despídenos, Señor, con tu bendición en el nombre de Jesucristo. Y ahora, amados hermanos, que el amor de Dios, el Padre, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión, el consuelo, la fortaleza y la dirección de su bendito y santo Espíritu sean con todos y cada uno de nosotros, con nuestros familiares ausentes o enfermos, con los que están aislados, con los que están atendiéndolos en situaciones de riesgo, con los que están pasando escasez y limitaciones, con los que están lejos, distantes de nosotros, y nuestro corazón los extraña y los anhela. Y con todo el pueblo del Señor desde ahora y hasta la venida de Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a decir juntos la bendición común. Esta bendición común es una nueva bendición para este día. Decimos: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Juan 20, 19 al 21. Amén. Amén. Cantemos al Señor este canto de determinación militar. Somos el ejército del Señor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. El fe soberano, Cristo al frente va.
Bendito sea Dios, amados. Este es nuestro tiempo para ofrendar al Señor. Esta es una transmisión auspiciada por la Iglesia Emanuel de Cuernavaca, la iglesia que me honro en pastorear. La iglesia es invitada para ofrendar al Señor. Si en su corazón está dispuesto a hacerlo, si ha apartado su ofrenda, este es el momento de consagrar a Dios nuestra ofrenda en familia. Recójanla y háganla llegar, por favor, a quien corresponde a través de la tesorería de la iglesia. Juntos decimos la bendición. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Lucas 12, 31 y 32. Amén, amén. Vamos a cantar para despedirnos hoy este canto de victoria que es de la autoría de Martín Lutero. Este canto que dice: castillo fuerte es nuestro Dios. Con su poder nos librará.
Amén. Bendito sea Dios, hermanos. Amados hermanos, les estrechamos en el amor de Jesucristo. Les saludamos y deseamos que Dios les dé gozo, certidumbre y paz en su corazón. Cristo vive. Feliz Pascua de Resurrección. Les bendecimos en el nombre del Señor.